Hola, ¿cómo estás nuevamente? Que Dios te bendiga, bienvenido o bienvenida a estas meditaciones. Seguimos adelante con nuestras enseñanzas, nuestras meditaciones. Recuerda que en estas oportunidades estamos abordando la Biblia desde el primer libro de Génesis, leyendo cada uno de los capítulos. En este caso, tú en tu casa, en tu hogar, en el lugar donde te encuentres, haces tu lectura y con base a la lectura que tú hagas, sacamos adelante y empezamos a escudriñar a lo largo de todas las escrituras los mensajes y las enseñanzas que ya desde el libro de Génesis nos está dando nuestro Dios. En esta oportunidad corresponde la posibilidad para que estudies el capítulo 4 de Génesis. Sin embargo, reitero, estaremos ahondando y escudriñando en valiosas e importantes enseñanzas. Recuerda que la palabra doctrina proviene del griego didaché, lo cual significa precisamente eso, enseñanza. Y es que la Biblia nos está enseñando desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, nos está dando grandes y valiosas enseñanzas, nos está dando la doctrina que viene por parte de Dios. Te invito entonces a que en esta ocasión escudriñemos y ahondemos en un concepto de suma importancia. Diría yo que es básicamente el centro de la doctrina, el centro del Evangelio, y es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta enseñanza ha sido extraído del capítulo 2 de Gálatas. Acompáñame a Gálatas 2 en el Nuevo Testamento, Gálatas 2, versículo 20. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son versículos de sumo conocimiento, muy profundos. En esta oportunidad estaremos ahondando en cierta parte de este concepto. Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, y es ese precisamente el tema de esta enseñanza, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y por ende la crucifixión que nosotros como cristianos estamos llamados a ejercer también, porque como dice el apóstol Pablo en esta carta, debemos de estar crucificados con Cristo. Vamos entonces a desarrollar esta enseñanza. Recuerda que esta es una gran oportunidad para que repases, releas, y si es que nunca has leído, pues entonces leas por primera vez el capítulo 4 de Génesis. Ya vamos a ver por qué estamos buscando la raíz de esta enseñanza en el capítulo 4 de Génesis. Es el cuarto capítulo de la Biblia. Sin embargo, Dios, en medio de su mente llena de unanimidad y unicidad, llena de unidad, nos enseña estos valiosos conceptos desde el principio de la creación. Te invito entonces a que detengas este audio en este momento, como ya sabes, para que leas el capítulo 4 de Génesis completo. De esta forma estarás cubriendo toda la lectura de este capítulo, y el Señor entonces nos estará guiando a través del Espíritu Santo para ahondar y escudriñar acerca de esta importante enseñanza, la crucifixión, el sacrificio, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como ya has leído entonces el capítulo 4 de Génesis, ahí mismo donde tienes la Biblia abierta, recuerda que estamos usando versión Reina Valera 1960. Esta es la versión en español en la que el Señor se ha agradado que sus hijos estudien, que sus creyentes y que su pueblo estudie, la Reina Valera 1960, porque es una versión que está mucho más próxima a los lenguajes originales en los cuales fueron escritas las escrituras. Recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros entonces nos valemos un poco de ciertos términos para aclarar parte de las enseñanzas que en los lenguajes originales nos enseña nuestro Dios. Vamos entonces al capítulo 4 de Génesis y vamos a leer de los versículos 3 al 5. Capítulo 4 de Génesis, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí la Biblia nos dice que Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ofrecieron a nuestro Dios ofrenda. Dice entonces la Biblia que Abel ofreció un animal, ofreció un cordero, una de las ovejas más gordas que tenía, lo cual agradó mucho más a Dios. Para que Abel hubiese ofrecido esta oveja gorda a Dios, tuvo que haberla sacrificado, tuvo que haberla degollado para que hubiese derramamiento de sangre. Seguramente, como ya hemos visto, Dios Todopoderoso ya le había comunicado a Adán, a Eva y a su descendencia acerca de los estatutos, de las leyes que posteriormente habría de instaurar en el pueblo de Israel y a futuro en su iglesia, pero de forma espiritual. Es decir, Abel y Caín ya sabían que era de mayor agrado para Dios entregarle un animal en ofrenda, en sacrificio, que entregarle un fruto de la tierra. Acompáñame a Hebreos 9:11. Recuerda que estamos escudriñando la Biblia para desarrollar este capítulo, precisamente esta enseñanza. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, estamos buscando la carta a los Hebreos capítulo 11, y mientras tanto te cuento que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, obtuvieron grandes revelaciones acerca del Antiguo Testamento. En este caso, el escritor de Hebreos, ciertamente la carta a los Hebreos no dice quién escribió esta carta. Pablo siempre firmó sus cartas, sin embargo, esta carta en ninguna parte tiene una firma. Sin embargo, quien la escribió fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Hebreos 11, versículo 4 dice, aquí le está revelando el Espíritu Santo al apóstol: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Recordemos que Abel posteriormente fue asesinado por su hermano Caín, quien lo mató precisamente acechado por el enemigo, acechado por el diablo, quien puso maldad en su corazón y lo llevó precisamente a cometer un asesinato, lo cual también está estipulado dentro de los 10 mandamientos de Dios. No matarás, respetarás toda vida de tu prójimo, respetarás la vida humana. Vemos entonces aquí otra escena en la cual Satanás está incitando al ser humano para que quebrante y rompa y desobedezca los mandamientos de Dios. En este caso, Caín mató nada más y nada menos que a su hermano Abel. Pero entonces el apóstol acá nos está enseñando acerca de que fue mucho más excelente el sacrificio. La palabra sacrificio, recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue precisamente crucificado a manera de sacrificio. La palabra sacrificio en el lenguaje hebreo se pronuncia ashma, y sacrificio también se entiende como culpa o expiación. Así que el derramamiento de la sangre desde el principio de la creación ha sido una bandera fundamental para Dios. Vamos a seguir desarrollando esta enseñanza. ¿Cuál es el derramamiento de la sangre? Entonces fíjate la directa relación que hay entre el Antiguo Testamento con el sacrificio que hizo Abel a ofrecer una ovejita que fue sacrificada justamente ante los ojos de Dios. Fue más justo, fue presentado de forma justa ante Dios y fue más agradable este sacrificio a Dios. ¿Pero por qué fue más agradable? Acompáñame al libro de Levíticos. Es importante que nosotros aprendamos a movernos a lo largo de la Biblia. La Biblia es la palabra del Dios viviente, y nosotros cuando nos disponemos a escudriñar la palabra debemos de estar yendo a buscar las enseñanzas, de qué forma se desarrollan, de qué forma se complementan. Acompáñame a Levíticos 16, donde se está hablando precisamente del centro fundamental de la ley de Moisés. La ley de Moisés, nuestro Dios le enseñó al pueblo de Israel en la antigüedad que debería de celebrar ciertas fiestas solemnes y debía llevar a cabo ciertos estatutos. En el capítulo 16 de Levítico se habla acerca del día de la expiación. En el idioma hebreo se conoce esta fiesta como Yom Kippur.
Yom Kippur. Las fiestas en el Antiguo Testamento son 7 fiestas solemnes. En este caso nos referimos a la fiesta del día de expiación, que tiene unas características muy importantes. Este capítulo es un poco extenso, vamos a leer solo algunos versículos. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Recuerda que la palabra expiación es sacrificio, es decir, derramar la sangre y hacer un ritual con el derramamiento de la sangre de esos animales. Dice que debería tomar 2 machos cabríos, es decir, 2 cabritos machos para expiación y un carnero para holocausto. Seguimos adelante, vamos a saltar algunos versículos, este mismo capítulo 16 de Levítico, pero vamos al versículo 15, Levítico 15 y 16. Aquí entonces Dios le está diciendo al pueblo por medio de Moisés que el sumo sacerdote debía de tomar estos 3 animales. Después dice en el versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación, es decir, lo sacrificará y derramará su sangre por el pecado del pueblo. Dice el apóstol en el Nuevo Testamento que el pago del pecado es muerte. Así que el derramamiento de sangre ante Dios siempre ha sido el medio por el cual el ser humano es justificado, el medio por el cual al ser humano se le perdonan los pecados. En la antigüedad era con animalitos, con machos cabríos. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Aquí se está refiriendo a un becerro que anteriormente no leímos, pero que anteriormente también tuvo que haber hecho todo un ritual con la sangre de ese animal. Y le esparcirá sobre los propiciatorios y delante del propiciatorio. Sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa, no sé si recuerdas en Éxodo cuando dice que hizo un arca, que era como una caja, por decirlo de alguna manera, en diferentes materiales, que tenía una tapa en las cuales habían 2 querubines de oro. Esa tapita en la cual habían 2 querubines de oro que se ubicaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo o posteriormente dentro del templo, estoy hablando para personas que tienen cierto conocimiento de la Biblia, se le llama propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de su impureza. Entonces aquí el Señor ya le estaba dando las ordenanzas acerca de cómo celebrar el día de expiación o de Yom Kippur, el cual se celebraba a cargo del sumo sacerdote, en este caso era Aarón, una vez al año. Vamos en este mismo capítulo, avancemos un poco, versículos 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, es decir, el segundo macho cabrío, recuerdan que eran 2, el primero ya fue degollado, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, es decir, los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y el versículo 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Sigamos adelante antes de la explicación, versículos del 29 al 34 de este mismo capítulo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, es decir, siempre se celebrará en el mes séptimo. El mes séptimo en el calendario judío se llama el mes de Tisri. A los 10 días de este mes afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote
que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Bueno, entonces, haciendo un poco panorámica lectura de este capítulo con relación al sacrificio que le agradó a Dios por parte de Abel, Dios le estaba enseñando a Moisés cómo deberían ser los estatutos para celebrar el día de expiación. Entonces vemos que el día de expiación tenía que ver con el derramamiento de sangre de unos animales machos, cabríos, y esa sangre derramada para Dios cubría los pecados del pueblo. Y esta fiesta se celebraría una vez al año y era celebrada por el sumo sacerdote. La enseñanza en el Nuevo Testamento y la revelación que el Espíritu Santo le da a la iglesia de Cristo después de la ascensión, de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y también es el Cordero. Por eso es de suma importancia el derramamiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso es que nosotros debemos ser crucificados también con nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento y todas estas fiestas las vivió el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, para que entendiéramos nosotros, quienes habríamos de venir posteriormente a ellos, para que entendiéramos cómo es la mente de Dios. Y como dice el apóstol en la carta de Colosenses, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir. Así que el Cordero era nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios, pero también es el sumo sacerdote. Y asimismo nuestro Señor Jesucristo personifica todo cuanto existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Vamos a desarrollar esta enseñanza, vamos al capítulo 1 de Juan, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 1 de Juan. Estas son enseñanzas de profundidad, lo que corresponde a la doctrina pura, a las viandas que nosotros debemos alimentarnos, porque nosotros después de conocer la doctrina debemos de profundizar en el conocimiento de Dios y entender cuán grande es la mente de Dios. Cuanto más entendemos la mente de Dios, más reverencia, más amor, más disposición y obediencia tenemos ante ese Dios y más valoramos también a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Vamos entonces a Juan 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan dijo cuando vio venir a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que fíjate que estos animales que Dios ordenó que se estuvieran sacrificando durante el día de expiación, el cual se les celebraba una vez al año en el mundo antiguo, en el judaísmo, era una sombra o una enseñanza apuntando a que ese mismo animal que se estaba sacrificando anualmente lo iba a personificar nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda que estos machos cabríos que se sacrificaban en la antigüedad era con el objeto de que derramaran la sangre, porque al estos animalitos morir, el pueblo de Israel era justificado, era perdonado por el Señor. Vamos al capítulo 9 de Hebreos, sigamos desarrollando esta enseñanza. Capítulo 9 de Hebreos. Al final vamos a hacer un resumen, si no tienes mucha familiaridad con el Evangelio, vamos a hacer un pequeño resumen, porque lo importante es que todas estas enseñanzas las llevemos al corazón. Vamos al libro de Hebreos, donde estuvimos hace un rato leyendo acerca del sacrificio de Caín, pero en este caso capítulo 9, Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Recuerdas que en Levítico 16 acabamos de leer que uno de los dos machitos cabríos era sacrificado
y al otro el sumo sacerdote le ponía las manos en la cabeza y en medio de un ritual, de una oración, decía que ese animalito llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo de Israel, y después ese animalito se iba a una tierra lejana para que con él se fuera de forma simbólica todos los pecados. Pues bueno, nuestro Señor Jesucristo jugó el papel de los dos machos cabríos. Jugó el papel del macho cabrío que fue sacrificado, porque nuestro Señor Jesucristo fue justamente crucificado en la cruz, pero también jugó el papel del segundo animalito macho cabrío que se llevaba el pecado con sí para tierras desconocidas. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, fue sepultado, estaba haciendo una representación de que nuestro Señor se estaba llevando todos los pecados del mundo con su muerte. ¿Ves la enseñanza? ¿Ves lo importante que es entender la mente de Dios? Por eso dice la Biblia, su mente no es igual a nuestra mente, porque así como los cielos están por encima de la tierra, los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. Pero la Biblia nos enseña y el Espíritu Santo nos revela cuán grande es el misterio de la piedad de nuestro Dios al haberse hecho hombre y permitir ser crucificado precisamente para cubrir, para expiar nuestros pecados, para perdonar todas nuestras culpas. Sin embargo, después de que somos perdonados y venimos al cristianismo y recibimos a Cristo y empezamos a seguir las ordenanzas, los estatutos y los mandamientos de Dios, tenemos también un compromiso importante. Seguimos adelante con esta enseñanza. Vamos a 1 Corintios 15, ahí cerquita, un poco más atrás de Hebreos. Vamos a 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 3. Seguimos desarrollando esta enseñanza de por qué debemos estar crucificados con nuestro Señor. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando dice el apóstol conforme a las Escrituras, se refiere precisamente al Antiguo Testamento. Se refiere por una parte a la ley de expiación, del día de expiación, del día Yom Kippur que acabamos de leer en Levítico, pero también se refiere a las profecías que los profetas daban acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la función que Él debía de tener. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, es decir, la ley de Moisés, es decir, la ley del antiguo pueblo, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo, además de la llegada del Espíritu Santo, además de toda una serie de acontecimientos que se dieron dentro del marco del judaísmo y las llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente el cumplimiento perfecto de esa ley. Por eso fue que cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, ya la dio por añeja, la dio por antigua, porque al haber sido Él el Cordero perfecto que murió una sola vez, no hay que seguirlo crucificando anualmente, como se decía en el libro de Levíticos o en el mundo antiguo, porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto, porque es Dios mismo encarnado en un hombre. Así que basta con una sola crucifixión, bastó para que nuestros pecados sean perdonados. Pero ¿por qué debemos de ser crucificados con nuestro Señor Jesucristo? Acompáñame a Colosenses 2, 8, 9. Aquí está esta inquietud, seguimos desarrollando la enseñanza. Colosenses 2, un poquito más adelante de 1 Corintios, un par de libros más. Colosenses 2, 8, 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, a lo que enseña el mundo acerca de estatuas, de imágenes, de vírgenes, etcétera. Que no te dejes engañar de los rudimentos del mundo, sino que sigas la enseñanza de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. La deidad es la magnificencia, la deidad es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el apóstol que nuestro Señor Jesucristo habitaba corporalmente toda esa plenitud, toda esa magnificencia de nuestro Señor Jesucristo.
Y por último, vamos a Gálatas 2:20, nuevamente, que fue la primera cita que leímos. Fíjate que partimos de una cita que en primera instancia quizás no entendemos muy bien, y la idea es que al final de la meditación tengamos un poco más de conocimiento. Gálatas 2:20 nuevamente dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo le está enseñando a las iglesias en Galacia que ya no había que seguir con la ley de Moisés, porque nuestro Señor Jesucristo, como les decía hace un rato, la cumplió en perfección, y Él mismo fue el Cordero que derramó su sangre por nosotros. Y el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para terminar, esta es la última cita, Romanos 6:13, un poco más atrás de Gálatas, Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, tú y yo no debemos presentar nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, a través de las diferentes fiestas que celebraba el pueblo judío, ellos se acostumbraron con el pasar del tiempo a matar animales, a celebrar fiestas, a comer alimentos, pero sus corazones seguían pecando, en sus corazones seguía habiendo avaricia, codicia, fornicación, envidia, lujuria, maldicencia, murmuración, etcétera. Entonces ellos se acostumbraron a que entregando los animales y matándolos, el Señor los perdonaba. Pero el Señor se cansó porque Él tenía previsto que en algún momento se iba a cansar, porque Él sabía que los hombres del mundo antiguo se iban a ir por el camino que no era, porque ellos entendían todas las leyes de forma física, pero la enseñanza que nos da nuestro Señor es que la ley de Moisés nosotros la vivimos, pero de forma espiritual. Por eso nosotros debemos ser también parte de ese sacrificio, porque cuando nosotros dejamos de pecar, entonces estamos sacrificando la carne. Si antes tenía una pasión desenfrenada por parte de la carne, en lujuria, en fornicación, o tenía vicios, o tenía envidia, o tenía rencor, pues ahorita yo tengo que someter con la guianza del Espíritu Santo todas esas inclinaciones pecaminosas y carnales. Así que la carne debe de morir, porque nuestro Señor Jesucristo murió para justificarnos, para hacernos aceptos ante Dios, pero nosotros debemos corresponder también con obediencia. Nuestro Señor Jesucristo nos santifica, nos limpia, del mismo modo en el que Abel se limpió sus pecados al derramar la sangre de su oveja, y del mismo modo en el que el sumo sacerdote limpiaba del pecado al pueblo de Israel al derramar la sangre de esos corderos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia a nosotros, pero nosotros no podemos hacer lo que hacía el pueblo de Israel, que volvemos otra vez a pecar y esperamos que dentro de un año se vuelva a crucificar nuestro Señor Jesucristo. Eso es inaceptable para Dios, porque es imposible, como dice el apóstol en la carta de Hebreos, que nosotros, después de haber recibido a Cristo, de haberlo conocido con sus dones espirituales, sus revelaciones, sus enseñanzas, su amor, con los frutos de su Espíritu, es imposible que seamos salvos si desobedecemos, si nos vamos por el camino de la mentira, por el camino del engaño, por el camino de la fornicación, de la codicia y de los frutos carnales. Es imposible que el Señor nos salve, porque eso sería otra vez volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, el cual era el Cordero perfecto, el cual era el varón perfecto, el único varón perfecto que ha tenido la humanidad ha sido nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que cumplió a cabalidad la ley de Moisés. Es el único hombre, como dijo nuestro Dios, en quien tuvo complacencia absoluta, porque nuestro Señor Jesucristo era el mismo Dios encarnando en un hombre.
De esta forma vamos terminando la enseñanza, resumiendo que el sacrificio que presentó Abel tenía directa relación con las fiestas de Yom Kippur o la fiesta de expiación que celebraban los judíos, pero aún mayor relación y suma importancia con el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente esa sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre, nos limpia y nos lava del pecado. Pero nosotros debemos de disponer el corazón para que el Espíritu Santo nos siga perfeccionando, siga apartando de nosotros el pecado, la ira, la maldicencia, la contienda, los vicios, la mentira, la maldicencia, la fornicación, la lujuria, los robos, los asesinatos y toda la maldad que viene por parte del diablo. Nosotros abrimos el corazón a Dios y ese mismo Cristo que aún vive y que se sigue glorificando en la vida de los hombres y mujeres, nos seguirá limpiando, nos seguirá perfeccionando, porque nuestro llamado es ser según la medida y la plenitud espiritual de nuestro Señor Jesucristo, lo cual debemos de buscar y lo cual debemos lograr en perfección, en conocimiento, en madurez espiritual. Así que fíjate, el capítulo 4 de Génesis, cuán grande enseñanza nos da a través del derramamiento de la sangre. Ya sabes por qué la sangre de nuestro Señor Jesucristo es tan importante para el cristiano, es tan importante para ti y para mí, porque nos limpió, porque en la mente de Dios la única forma de ser justificados es con la muerte. En el Antiguo Testamento era un cordero que se mataba cada año, como lo acabamos de ver, pero con nuestro Señor Jesucristo fue un hombre perfecto que murió para derramar su sangre por amor a ti y por amor a mí. Nosotros entonces debemos pedirle amor a ese Dios vivo y de poder, para amarle también, para amarle a Él, pero para amarnos a nosotros mismos y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el llamado que hemos tenido para alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga, espero que haya sido de gran edificación este mensaje, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que sigamos buscando estar crucificados con Cristo y no darle placer a la carne, sino darle gozo y placer al Espíritu de Dios que empieza a gobernar nuestras vidas. Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.